El Triángulo de las Bermudas, entre el misterio y la ciencia, en las aguas turquesas del Atlántico Occidental, existe una región que ha capturado la imaginación humana durante décadas. Un área donde el océano guarda secretos, donde barcos y aviones han desaparecido sin dejar rastro, y donde la línea entre la realidad y el mito se difumina bajo las olas. Bienvenidos al Triángulo de las Bermudas, uno de los enigmas más fascinantes y debatidos del siglo XX. Todo comenzó en una tarde de diciembre de 1945 en 5 bombarderos torpederos TB-M Avenger de la Marina estadounidense despegaron de Fort Lauderdale, Florida, para una rutinaria misión de entrenamiento conocida como Vuelo 19. A bordo iban 14 tripulantes experimentados, liderados por el instructor Charles Taylor. El cielo estaba despejado, las condiciones eran óptimas. Nadie imaginaba que estaban a punto de protagonizar el caso más emblemático del Triángulo de las Bermudas. A las 3:45 de la tarde, la torre de control recibió una transmisión inquietante del líder del escuadrón. No estamos seguros de dónde estamos. Creemos que nos perdimos después del último giro. ¿Cómo era posible que pilotos entrenados se desorientaran en aguas conocidas? Las comunicaciones de radio se volvieron cada vez más confusas y desesperadas. Taylor reportaba que sus brújulas giraban sin control, que no podía determinar su posición. Cuando encontremos tierra firme, sabremos dónde estamos. Fueron sus últimas palabras coherentes, antes de que las transmisiones se perdieran en el silencio. Pero la tragedia no terminó ahí. Un hidroavión Martin Mariner, con 13 tripulantes, despegó en misión de rescate. Minutos después de su partida, desapareció también sin dejar rastro. En total, 6 aviones y 27 hombres se desvanecieron en el océano esa tarde fatídica. Las búsquedas masivas que siguieron no encontraron absolutamente nada, ni restos de aviones, ni cuerpos, ni manchas de aceite. Era como si el océano los hubiera devorado completamente. Este incidente sembró las semillas de una leyenda que crecería exponencialmente en las décadas siguientes. Pero el vuelo 19 no fue el primer ni el último desaparecimiento en esta región. En 1918, el USS Cyclops, un enorme buque carbonero de la Marina con 309 personas a bordo, se desvaneció sin emitir señales de socorro. En 1948, el vuelo comercial DC-3, con 32 pasajeros, desapareció minutos antes de aterrizar en Miami. En 1963, 2 tanqueros petroleros, el Marine Sulphur Queen y el SS Silvia Eleanosa, se esfumaron sin explicación. El término Triángulo de las Bermudas fue acuñado en 1964 por el escritor Vincent Gaddis en un artículo para la revista Argosy. Describió un área triangular de aproximadamente 1.1 millones de kilómetros cuadrados, cuyos vértices eran Miami, Bermudas y Puerto Rico. Gaddis compiló docenas de casos de desapariciones y comenzó a tejer una narrativa de fenómenos inexplicables que desafiaban las leyes de la naturaleza. La década de 1970 vio la explosión mediática del misterio. Charles Berlitz publicó El Triángulo de las Bermudas, un bestseller que vendió millones de copias y catapultó el fenómeno a la cultura popular mundial. El libro estaba lleno de relatos espeluznantes, testimonios de supervivientes que hablaban de nieblas extrañas, mal funcionamiento de instrumentos y fenómenos luminosos inexplicables. Las teorías proliferaron como hongos en portales dimensionales, bases extraterrestres, submarinas, la tecnología perdida de la Atlántida, anomalías magnéticas y vórtices temporales. El Triángulo de las Bermudas se convirtió en sinónimo de lo paranormal, un lugar donde las reglas normales del universo simplemente no aplicaban. Pero, ¿qué hay realmente detrás de estos desaparecimientos? ¿Es esta región realmente más peligrosa que cualquier otra área oceánica? La respuesta podría sorprenderte.
mientras el mundo se fascinaba con teorías sobrenaturales. Un grupo de científicos, investigadores marítimos y meteorólogos comenzó a examinar meticulosamente los datos. Lo que descubrieron fue igualmente fascinante. Aunque menos místico, el Triángulo de las Bermudas no era una anomalía estadística, sino una construcción mediática alimentada por información incompleta y sensacionalismo. El primer golpe a la leyenda vino de Lawrence David Kush, un bibliotecario e investigador que en 1975 publicó El misterio del Triángulo de las Bermudas han resuelto. Kush hizo algo que nadie había hecho antes. Verificó cada caso individualmente, consultando registros meteorológicos, informes navales originales y testimonios de primera mano. Sus hallazgos fueron reveladores y devastadores para el mito. Muchos de los desaparecimientos misteriosos nunca ocurrieron en el Triángulo. Otros sucedieron durante tormentas severas que convenientemente se omitían en las versiones sensacionalistas. Algunos barcos y aviones reportados como desaparecidos, sin rastro, fueron encontrados posteriormente, pero estas actualizaciones nunca llegaron a los libros populares. En varios casos, las fechas, ubicaciones y circunstancias habían sido deliberadamente alteradas para hacer las historias más dramáticas. Tomemos el caso del vuelo 19, el más emblemático de todos. La investigación de Kush reveló que Charles Taylor, el líder del escuadrón, había solicitado ser relevado del vuelo ese día por no sentirse bien. Sus brújulas no fallaron misteriosamente. Taylor simplemente se desorientó, creyendo estar sobre los cayos de Florida cuando en realidad volaba hacia el Atlántico abierto. Las transcripciones completas de radio muestran que otros pilotos intentaron convencerlo de cambiar el rumbo, pero Taylor, siendo el oficial superior, insistió en su dirección equivocada. Cuando el combustible se agotó, los aviones cayeron al océano, en una zona de corrientes extremadamente fuertes que dispersaron los restos rápidamente. El hidroavión de rescate no desapareció misteriosamente, explotó en vuelo, algo confirmado por un barco mercante que reportó haber visto una bola de fuego en el cielo, exactamente a la hora y ubicación del último contacto con el avión. La Guardia Costera de Estados Unidos y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte han sido claras. No hay evidencia de que el Triángulo de las Bermudas tenga una tasa de incidentes mayor que cualquier otra área de tráfico marítimo y aéreo comparable. De hecho, Lloyd's de Londres, la aseguradora más importante del mundo, no cobra primas adicionales para embarcaciones que atraviesan esta región, algo que definitivamente harían si consideraran el área estadísticamente más peligrosa. Pero entonces, ¿por qué tantos incidentes? La respuesta está en la geografía, la meteorología y sobre todo, en el volumen de tráfico. El Triángulo de las Bermudas es una de las rutas marítimas y aéreas más transitadas del planeta. Conecta a América del Norte con el Caribe, Sudamérica y Europa. Miles de embarcaciones y cientos de vuelos atraviesan esta área diariamente. Estadísticamente, con tanto tráfico, los accidentes son inevitables. La meteorología de la región es particularmente traicionera. Es una zona de formación de huracanes categoría 5, con tormentas que pueden desarrollarse con rapidez aterradora. Las olas pueden alcanzar alturas de 15 metros en cuestión de minutos. La corriente del Golfo, una de las corrientes oceánicas más poderosas del mundo, fluye a través del área a velocidades de hasta 5 nudos, capaz de dispersar restos de naufragios a cientos de kilómetros en pocas horas, haciendo casi imposible las operaciones de búsqueda y rescate. Estudios oceanográficos recientes han revelado otro fenómeno fascinante en erupciones de hidrato de metano en ciertas áreas del fondo marino. Enormes depósitos de metano congelado pueden desestabilizarse y liberar súbitamente grandes cantidades de gas. Este fenómeno reduce drásticamente la densidad del agua,
haciendo que los barcos pierdan flotabilidad y se hundan en segundos. Además, el metano puede afectar los motores de aeronaves y causar explosiones. Aunque esta teoría es relativamente nueva y aún se investiga, podría explicar algunos hundimientos aparentemente instantáneos, sin señales de socorro. La historia del Triángulo de las Bermudas nos enseña algo profundo sobre la naturaleza humana, nuestra necesidad innata de misterio y significado. En un mundo cada vez más explicado por la ciencia, anhelamos lo inexplicable, lo que desafía nuestra comprensión racional. El océano, vasto e imponente, representa perfectamente ese anhelo. Bajo sus olas oscuras, creemos, deben existir secretos que la razón no puede desentrañar. Psicólogos han estudiado por qué las teorías conspirativas y los misterios sobrenaturales ejercen tanto poder sobre nosotros. El cerebro humano está programado para buscar patrones, incluso donde no existen. Cuando vemos una serie de desaparecimientos en una región, instintivamente buscamos una conexión, una causa común que los explique todos. Es más satisfactorio emocionalmente creer en una fuerza misteriosa que aceptar la verdad más mundana: accidentes, errores humanos, mal tiempo y mala suerte. El Triángulo de las Bermudas también refleja nuestra compleja relación con la tecnología. Muchos de los casos emblemáticos ocurrieron en las décadas de 1940 a 1970. Una era de rápidos avances tecnológicos, pero también de limitaciones significativas. Los sistemas de navegación eran primitivos comparados con el GPS moderno. Las comunicaciones por radio eran poco confiables. Los pronósticos meteorológicos carecían de la precisión satelital actual. En ese contexto de incertidumbre tecnológica, era más fácil atribuir los desaparecimientos a fuerzas sobrenaturales que a las limitaciones de nuestros instrumentos. Hoy, con tecnología satelital, sistemas de rastreo GPS, comunicaciones globales, instantáneas y pronósticos meteorológicos precisos, los desaparecimientos misteriosos prácticamente no ocurren. Los aviones modernos tienen múltiples sistemas de respaldo, balizas de emergencia automáticas y cajas negras indestructibles. Los barcos cuentan con sistemas de posicionamiento global, radares avanzados y capacidades de comunicación que hacen casi imposible que una embarcación simplemente desaparezca. Cuando ocurren accidentes hoy, sabemos exactamente qué, cómo y por qué sucedieron. Pero quizás lo más revelador es cómo la leyenda del Triángulo de las Bermudas se perpetúa a sí misma. Cada vez que ocurre un incidente en la región, sin importar cuán explicable sea, los medios lo presentan con titulares sensacionalistas: otra víctima del Triángulo de las Bermudas. Esto crea un sesgo de confirmación en las personas. Recuerdan los casos que encajan con la narrativa misteriosa e ignoran los miles de tránsitos seguros que ocurren diariamente. Sin embargo, sería injusto descartar completamente el fenómeno como pura ficción. El Triángulo de las Bermudas es genuinamente peligroso, pero por razones naturales y comprensibles. Es un área donde confluyen condiciones meteorológicas extremas, profundidades oceánicas abismales, corrientes poderosas y tráfico denso. Es un recordatorio humilde de que, a pesar de toda nuestra tecnología, el océano sigue siendo una fuerza imponente que debe respetarse. La verdadera lección del Triángulo de las Bermudas no es sobre lo paranormal, sino sobre el método científico, el pensamiento crítico y la importancia de verificar las fuentes. Nos enseña a cuestionar las narrativas sensacionalistas, a buscar evidencia sólida y a aceptar que a veces la verdad es menos emocionante que la ficción, pero infinitamente más valiosa. Las tragedias reales que ocurrieron en esas aguas merecen ser recordadas con respeto y precisión, no envueltas en fantasías que trivializan el sufrimiento de las víctimas y sus familias. Los 27 hombres del vuelo 19, las 309 almas del USS Cyclops y todas las demás víctimas del océano no desaparecieron por portales dimensionales o alienígenas. Murieron debido a circunstancias trágicas
pero comprensibles ante tormenta. Errores de navegación, fallas mecánicas y la implacable indiferencia del mar. El océano guarda sus muertos con celosía, no por magia, sino por su inmensidad y profundidad. Y quizás eso es más asombroso que cualquier leyenda que en pleno siglo XXI. Con toda nuestra tecnología, el mar sigue siendo un territorio vasto, poderoso y en gran parte inexplorado, donde la naturaleza todavía reina suprema. El Triángulo de las Bermudas seguirá fascinando a las generaciones futuras, no como un misterio sobrenatural, sino como un testimonio de nuestra eterna lucha contra las fuerzas de la naturaleza y nuestra capacidad para crear mitos que den sentido a lo incomprensible. ¿Te fascinó esta historia? En nuestro canal Historiaos Antiguaos exploramos los misterios, leyendas y verdades ocultas que han cautivado a la humanidad durante siglos. Desde civilizaciones perdidas hasta enigmas sin resolver, desentrañamos la realidad detrás de los mitos más famosos del mundo. Suscríbete ahora y descubre las historias que el tiempo casi olvidó. No te pierdas nuestro próximo video, donde revelaremos los secretos de la Atlántida. Dale like, comparte y activa la campanita para no perderte ninguna aventura histórica.